Nuevamente queremos conectarnos a través de nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. La pregunta que hemos de estudiar en esta ocasión dice de la siguiente manera: ¿cómo tuercen las hijas de la ramera el tema de la ley y la gracia? Le invito a mantenerse conectado. La palabra de Dios menciona en el libro de Romanos, el capítulo 4 y el versículo 15, lo siguiente: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, donde no hay ley tampoco hay pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Con eso en mente, vamos a leer ahora Romanos 3 y el versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de los seres humanos de este planeta hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Y la razón por la cual todos hemos pecado es porque la ley de Dios siempre ha existido. Originalmente, Lucifer la quebrantó en el cielo. Posteriormente, Adán la quebrantó en el Edén. Y el día de hoy, tú y yo, cuando desobedecemos la ley moral, todavía estamos infringiendo los mandatos de Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque el versículo 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Ahora la pregunta del millón es: ¿cuántos somos salvos por gracia? Obviamente todos, porque el verso 24 dice que todos los seres humanos somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y eso es un regalo, una dádiva, un don del cielo en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante recordar que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Por otro lado, todos hemos pecado. Y a su vez es importante recalcar que todos los seres humanos que hemos de ser salvos, seremos salvos gratuitamente por la gracia de Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual voy a invitarle a leer ahora Romanos 6 y el versículo 14. Porque las hijas de la ramera enseñan que cuando el ser humano es salvo por gracia, ya no necesita obedecer la ley de Dios. De hecho, ellos argumentan que cuando somos salvos por la gracia de Cristo y tratamos de obedecer la ley moral, estamos bajo maldición. Eso es torcer la palabra de Dios para su propia perdición. Lea conmigo Romanos 6 y el versículo 14, que dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que el texto está diciendo es que cuando yo estoy bajo la gracia, ya el pecado no me gobierna. Ya el pecado no me enseñorea. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo, el poder de Cristo, la misericordia de Cristo me da la capacidad para vencer el pecado, para ser tentado y decir no a la tentación y sí a Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Leo textualmente el verso otra vez: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiénes son los que se dejan dominar por el pecado? Los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que vencen el pecado? Los que están bajo la gracia de Cristo. Con eso en mente, termino con el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Como el ser humano que ha sido rescatado por gracia
ha sido redimido por gracia, recibe poder del Espíritu Santo, ese ser humano no debe continuar pecando porque la gracia de Dios lo capacita y lo prepara para vencer toda clase de tentación, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.